Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hace un tiempo os enseñé cómo podíais hacer un preparado para impermeabilizar las servilletas que utilizamos para hacer decoupage. En este tutorial explico cómo se puede utilizar para decorar una lata de galletas. Los materiales que voy a utilizar son una lata de galletas blanca, 2 servilletas de papel decoradas especiales para decoupage, una para forrar la base y otra para forrar la tapa. Impermeabilizador para las servilletas que se prepara mezclando silicona líquida con alcohol etílico medicinal. En este tutorial os explico de manera detallada cómo lo podéis hacer. También necesitaremos un pincel. La servilleta con fondo rosa fuerte y lunares blancos la voy a utilizar para forrar la base de la lata. Solo necesitaré media servilleta, que a su vez doblo a la mitad para sacar 2 tiras iguales, cuya medida llega para la base. Incluso me va a sobrar un poquito. Quito la capa blanca y me quedo con la capa impresa, que es la que necesito. En esta manualidad no voy a impermeabilizar primero la servilleta, sino que voy a aplicar directamente el preparado sobre la superficie de la lata. Es decir, lo voy a usar como pegamento. Comienzo dando el preparado en la zona donde se une la lata. Voy aplicando el preparado por pequeñas zonas, teniendo especial cuidado en los bordes. A continuación, voy poniendo la servilleta poco a poco, con mucho cuidado. También presiono un poco con los dedos para no dejar arrugas y fijarlo bien a la superficie de la lata. Tenemos que tener cuidado en el momento de unir los trozos de la servilleta. Hay que procurar que casen bien. Al ser lunares es mucho más fácil que si fuera otro tipo de dibujo. Continuamos pegando la servilleta hasta terminar todo el contorno de la lata. Al llegar al lugar donde se une la servilleta, lo recortamos y lo pegamos dejándolo lo mejor posible. Dejo que seque 20 minutos y elimino el sobrante de la servilleta con una lima de uñas. También se puede recortar con la tijera. Una vez eliminado el sobrante del papel, tenemos que impermeabilizar nuestro trabajo. Para hacerlo, voy a dar una capa del preparado por toda la servilleta. Trabajando bien los bordes con la ayuda del pincel.
Vamos ahora con la tapa. Para decorarla he elegido una servilleta con tulipanes en tono rosa fuerte. Abro la servilleta y, como veis, tiene 4 dibujos, de los cuales solo voy a utilizar uno. Con un pincel humedecido en agua marco la zona por donde lo voy a cortar. Esto lo voy a hacer con los dedos. Así el corte me quedará más irregular y a la hora de pegarlo quedará un poquito mejor. Elimino la capa blanca y me quedo con la parte impresa. Y la pegamos de la misma forma que pegamos la base. Es decir, damos impermeabilizador sobre la superficie de la tapa y colocamos la servilleta poco a poco, presionando con la mano para dejarla bien pegada y eliminando las arrugas. Dejo secar 20 minutos igual que hice con la base. Una vez que está seca, le paso una lima o lija de uñas para dejar los bordes lisos y mejor integrados a la tapa. Lo hacemos de una manera suave y a poder ser con una lija que esté un poquito desgastada. De esta manera evitaremos romper la servilleta. Le paso un trozo de papel de cocina para limpiar el polvillo que me ha salido al eliminar el papel, porque quiero pintarle unos pequeños lunares. Para hacerlo me voy a ayudar de estas etiquetas autoadhesivas en forma de arandela, que iré colocando alrededor de la servilleta, pegando una justo al lado de la otra, así hasta completar todo el borde. Hago lo mismo en el canto de la tapa. Los lunares los voy a pintar con esta pintura acrílica en tono rosa y un pincel redondo de pelo suave y tamaño pequeño. El pincel lo voy a untar directamente en el bote y elimino el exceso de pintura en un cartón, que después utilizaré para hacer varios lunares. Repito esto hasta tener pintadas todas las etiquetas. Yo he utilizado esta pintura acrílica, pero se puede utilizar pintura tiza o cualquier otra que se tenga en casa. Ya tengo pintado todo el borde. Ahora tengo que hacer lo mismo para pintar los lunares del canto de la tapa. Ya tengo pintado todo. Ahora voy a ir quitando el adhesivo con la ayuda de un cúter, porque me va a resultar un poquito más fácil. Los quitamos nada más terminar de pintar, sin necesidad de esperar a que la pintura esté seca por completo. Este proceso requiere un poquito de paciencia, pero el resultado final es bastante bueno. Cuando terminemos de quitar el adhesivo, ya tendremos seca toda la pintura. Cojo mi preparado y voy a impermeabilizar toda la tapa.
es decir, la zona donde he puesto la servilleta y los contornos donde he pintado los lunares. Lo vamos aplicando poco a poco, extendiéndolo muy bien. En caso de que se nos haya quedado un pelín espeso, podemos añadirle más alcohol. Al dejarlo un poquito más líquido, nos será más fácil dar las pinceladas y extenderlo. Y también evitaremos que nos salga alguna burbuja de aire. Ahora voy a echar un poco de alcohol en un tarro y con un pincel limpio voy a dar unas pinceladas por toda la tapa. De esta manera eliminaré los pequeños pegotes o las burbujitas que hayan podido quedar. Este paso no es necesario, pero a mí me gusta hacerlo. Aunque es fácil trabajar con el impermeabilizador, a veces el acabado no nos queda tan fino como queremos. Hacemos lo mismo con la base de la tapa. Damos unas pinceladas de alcohol, extendiéndolo muy bien por todo el contorno. Aquí podéis ver la lata totalmente terminada. También quiero agradeceros vuestra paciencia en este tutorial, que reconozco que es un poquito largo. He intentado explicarlo lo mejor posible para que todos lo entendáis. Espero que os haya gustado y que lo pongáis en práctica. También podéis regalarme un like y compartirlo con vuestros contactos. Si queréis dejarme un comentario o preguntar algo, abajo os dejo mi correo. Siempre contesto. Si no queréis perderos ningún tutorial, suscribiros al canal y no olvidéis tocar la campanita para que os salte. Un saludo y hasta pronto.